Bienvenidos, yo soy Gonzo, esto es Geeko y esta vez la reseña de Spider-Man Far From Home. Antes de que empecemos, esta reseña va a tener algo de spoilers porque creo que es difícil hablar de la película sin spoilerar algunas cosas, así que bajo advertencia no hay engaño. Dicho eso, los spoilers que voy a decir tienen más que ver con esta película en específico que con todo el canon de Spider-Man. Entonces, si ya has visto cosas de Spider-Man anteriormente y sabes acerca de lo que es Misterio, no hay problema, nos vemos después del corte, no va a haber mucho spoiler. Pero si te da mucha curiosidad en realidad cómo es la película o sabes algo pero no quieres que te arruinen esto, aquí va la versión corta. Esta es muy buena película, me encantó cómo hicieron la comedia, me encantó cómo hicieron el drama, tiene unos momentos genuinamente emocionales y muy padres. Tom Holland sigue probando que es el mejor Spider-Man y pues sí, en general muy buena película. Oye, ya les advertí, ahora nos vemos del otro lado con spoilers. Quiero empezar con un agradecimiento muy honesto a los creadores de esta película por no meter más cosas del universo de Marvel. Ya sé que estas películas son parte de una continuidad más grande, hay personajes de las otras en esta, pero no lo metieron a fuerza y por eso estoy muy agradecido. Principalmente porque esta es una historia acerca de Spider-Man nada más y hubiera estorbado si lo hubieran metido más. La única excepción a eso es Happy. Él me encanta en esta película. No solo porque Happy se ha vuelto un personaje muy divertido por sí mismo, sino que su dinámica con la tía May, que desde los trailers ya estaban haciendo algo de eso, es fantástica. Es un elemento comédico un poquito inesperado, pero que funciona muy bien en las películas de Spider-Man. Digo, además de, creo que Guardianes de la Galaxia, Spider-Man son las únicas que han dejado ser realmente más comedias que otra cosa. Empezando desde la premisa de esta película. Es un viaje de la escuela, Peter está tratando de balancear su vida de superhéroe con su vida normal, mientras se trata de ligar a Mary Jane. Es muy divertida, la verdad. Y es una historia que queda muy bien con el personaje de Spider-Man. Digo, y más en esta versión de Spider-Man que en las otras. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Y como comedia funciona bastante bien. El paso está bien hecho, los chistes caen en donde tienen que caer, los personajes secundarios están muy bien usados. Ned, como siempre, es la luz de nuestro universo. What are you doing here? There's a dance. I'm looking at porn. Y como decía antes, Happy con su interacción con la tía May. Después de que Tony ya no está en las películas, me preocupaba un poco cómo iban a meterla más a ella en estas películas, porque la verdad está muy bien usada como personaje. Además de que es Marisa Tomei, no le voy a decir que no. En resumen, todos los elementos comédicos de la película realmente funcionan muy bien. El único problema que tengo en ese lado es que usan a Nick Fury como un elemento comédico también a veces. Y más o menos, eso es la única parte que como que no estoy tan convencido de que funcione como personaje comédico. Porque de nuevo todo lo demás funciona muy bien, entonces las partes en donde le agregan cosas comédicas a Nick Fury se me hace que no caen tan bien, pero la verdad no estorban, entonces no me puedo quejar tanto. Y en realidad Fury está ahí más como un elemento de trama. Él es parte de toda la historia de superhéroe. Y lo que entiende muy bien la película es que las historias de Spider-Man siempre son dos historias a la vez. Uno es la historia de Peter como Peter y la otra es la historia de Peter como Spider-Man. La tensión entre esas dos cosas está manejada en esta mucho mejor que en la anterior. Fuertes declaraciones aquí, está casi tan bien llevada como en las originales, Spider-Man 1 y 2, las de Tobey Maguire, que son para mí todavía excelentes. Y justo en esta parte introducen el personaje que creo que es el elemento más interesante de esta película. Puesto obviamente en las expertas manos de Jake Gyllenhaal, Misterio. Como en las pasadas películas de Marvel, le dan una pequeña historia de origen al villano, incluyendo la historia de cómo obtiene su nombre en este universo. Al principio se refieren a él por su nombre real, Quentin Beck. Y un poco más adelante, cuando se refieren a él como Misterio o Hombre de Misterio en las noticias italianas, y entonces eso lo traducen como Misterio y él lo adopta. Hasta eso es un detalle divertido. Para los que ya conocen a Misterio desde previas versiones de Spider-Man, como yo, esto se volvió un poquito un juego de en dónde lo van a volver villano. Y si no lo han visto, la verdad, no le estaba dando suficiente crédito a esta película. Yo pensé que iba a ser una cosa bastante menos compleja de lo que es y bastante menos interesante. Lo que hicieron se me hace ligeramente brillante. En realidad tomaron solo los elementos importantes del personaje y lo reinterpretaron por completo. Muy claramente lo que hicieron es, ok, ¿cuál es el elemento clave de Misterio? Crea ilusiones, perfecto. ¿Cómo va a crear las ilusiones en esta película? Y la respuesta, efectos especiales. Obviamente efectos especiales porque es una película, pero efectos especiales dentro de la película. Es un Inception de efectos especiales. ¿Ah? Brillante, ¿no?
Y eso es todo el punto, utiliza tus expectativas como audiencia, porque sabes que vas a ver efectos especiales, pero no sabes que vas a ver efectos especiales que están pasando dentro de la película que estás viendo en la película, si eso tiene sentido. O sea, sabes que vas a ir a ver efectos especiales, pero no sabes que esos efectos especiales son los efectos especiales. O sea, ves los efectos especiales en la película, pero los efectos... Ya me hice bolas. Espera, a ver. Tú sabes que vas a ver efectos especiales, pero no sabes que esos efectos especiales son parte de la trama. O sea, para los personajes dentro de la película también son efectos especiales. Incluso el traje que usa Beck al principio es una ilusión. Y eso te lo revelan en una parte de la película y el traje que usa después de eso es, muy ingeniosamente, un traje de motion capture que usarían en Hollywood. O sea, es una versión de los trajes que usan en Hollywood en vida real para después ponerles encima a los actores un traje generado por computadora. Y esa es una de las partes más brillantes de la película, porque hay una parte en donde está peleando con Spider-Man y acabas sin saber realmente qué es real y qué es una ilusión. Hay un concepto muy importante en el cine que se llama la suspensión de la credibilidad, que eso es básicamente te compras el mundo de la película porque es consistente dentro de sí misma. Y esta se aprovecha muchísimo de eso para como suspenderte la verdad. O sea, hay una parte de la película en donde yo ya había olvidado por completo que Mysterio era un villano. Porque la película pasa suficiente tiempo en establecer que es uno de los buenos que hasta se te olvida un poquito. Y eso entra dentro de la misma dinámica de ilusiones. La verdad es algo, como dije, ligeramente brillante. Esencialmente por momentos la película te hace a ti lo que Mysterio le hace a Peter. Y ahora, regresando a él, porque Mysterio está increíble, pero la película se llama Spider-Man Far From Home y pues hay que hablar de Spider-Man. Lo voy a decir sin pena, de las películas en persona, Tom Holland es mi Spider-Man favorito, la verdad. Porque yo creo que él es el que ha hecho el mejor balance entre ser un buen Peter Parker y un buen Spider-Man. Lo comprueba en esta película porque toda gira en torno a como esa división. Por un lado está tratando de ser un adolescente normal y tratando de enamorar a la chica que le gusta. Por el otro lado tiene que ser Spider-Man y tiene que ser un superhéroe en un mundo en donde ya quedan cada vez menos. Es una progresión lógica después de lo que pasó en Endgame. Entonces él es básicamente el heredero aparente de Tony Stark. Aprovecho esto también para hablar acerca de un concepto clave en las películas de Marvel. Y no solo en las de Marvel, sino en crear personajes. Cuando tú haces un personaje, hay dos conceptos muy importantes. Uno es lo que el personaje quiere y otra cosa es lo que el personaje necesita. Por ejemplo, alguien como Thor en su primera película. Él quiere ser el siguiente heredero de Asgard, pero necesita aprender un poco de humildad para hacerlo. Eso es algo que le da un muy buen conflicto central a las películas que están enfocadas en personajes. Spider-Man, más que muchos superhéroes, tiene este balance muy marcado. Él quiere ser un adolescente normal y al mismo tiempo proteger al mundo, pero necesita aprender que esas dos cosas no siempre conviven. En esta película también es extremadamente claro. Él quiere tener una vacación de ser Spider-Man por un rato, pero necesita aprender que a veces hay cosas más grandes que él. También él quiere que todo salga de acuerdo a su plan y que todo sea como muy tranquilo y todo esté bien, pero necesita más bien aprender a confiar en sus instintos. Un tema muy interesante de esta película es como los planes contra la realidad. Y de nuevo esto está dividido en dos. Una parte es el plan que tenía Tony Stark para que él fuera el siguiente Iron Man y otra cosa es el plan que él tiene para poder ligarse a MJ. Que por cierto, MJ en esta película, interpretada por Zendaya, me gusta cómo le dieron un poquito más de papel y la dinámica entre ella y Tom Holland es muy buena. En ambos lados de la trama, entonces, se trata de cómo Peter tiene que como recobrar confianza en sí mismo. Está bastante bien atado, entonces no hay partes que se sientan dispares, no se siente como dos películas en una película acerca de Peter Parker y una película acerca de Spider-Man. Están muy bien unidas por ese tema central de como confianza, instinto, incluso él perdió un poquito su Peter Tingle. O sea, su sentido arácnido, que le dan un nombre chistoso, porque obviamente le dan un nombre chistoso, es el universo Marvel. Y se vuelve tanto un chiste como un elemento central de la película, él tratando de recobrar como ese sexto sentido. Tengo que hablar sobre un momento en específico en la película, y esto sí es más o menos un spoiler porque, digo, si va a haber siguientes películas sabemos que esto más o menos tenía que pasar para que progresara, pero de todas maneras, les pueden adelantar un poco si no quieren oírlo. Digo, está la parte en donde ya recobra su confianza y se da cuenta de que más o menos sí va a ser el siguiente Iron Man y se está probando un guante holográfico y es literal copia de una escena de la primera Iron Man.
Y es ese momentito en donde ves a su pequeño Tony Stark interior y después de todo lo que pasó en Endgame, empiezas a llorar. Digo, no lloré, no, una sola lágrima. Solo derramé una sola lágrima muy estoica y muy macha, sí. Are you crying? Am I crying? No, I'm not crying. You're crying. Y justo ese es el centro emocional de la película. Es parte de cómo Peter está lidiando con las emociones después de que ya no está Tony Stark, que se había vuelto como una figura paternal para él. Se ata dentro de los temas emocionales de la película, de cómo él tiene que recobrar confianza en sí mismo. Entonces, Spider-Man Far From Home. La verdad es una película de la que esperábamos muy poco, porque seguirle a Endgame es muy difícil. Y a pesar de todo eso, es una película que se sostiene por sí sola y tiene muy buena comedia y mucho corazón. Entonces, aplausos, y postdata. Tiene de las mejores escenas postcréditos que jamás han hecho. Literal, todo el cine se quedó así de... Si ya la vieron, ya saben de qué hablo. Si no, o sea, wow. Entonces, eso fue todo por hoy. Les recomiendo que si no han visto la pasada de Spider-Man animada, Spider-Man Into the Spider-Verse, la vean. Para mí es la mejor película de Spider-Man que han hecho. Yo soy su friendly neighborhood Gonzo. Esto es El Geeko. Nos vemos a la siguiente.